Buenos días a todas, buenos días a todos, a quien asiste presencialmente y a quien asiste también online a esta convocatoria muy interesante, creo, que desde Iberia, junto con COFAS, hemos promovido. Nos acompaña Miquel Aguirre, que es el responsable de riesgo político en COFAS Ibérica, España y Portugal, y un experto en el asunto que nos va a dar luz unas cuestiones creo que muy importantes para, digamos, el sector, en el sentido que, a pesar de que nuestro sector tradicionalmente viaja ligero y es ágil, pero, digamos, el entorno global de tanta incertidumbre es un hecho y hay que saber manejarlo, ¿vale? Nada más, sin más preámbulo, pues te paso a Miquel. Muchas gracias, Miquel, a ti personalmente y a COFAS también. Y adelante. Gracias. Muchas gracias a los que estáis aquí presencialmente, porque bueno, yo no que lo digo hoy, pero moverse por Madrid es una cosa complicada. Estaba viendo nombres de algunas empresas constructoras muy gigantes alrededor que están en obras, porque además es una zona tan bonita, es que está todo en obras. Y simplemente, pues para comentar, también decir que está aquí Pablo de la Piedra, nuestro director territorial de Madrid, y Rodrigo Mola, del equipo de COFAS, que está aquí para luego tenemos dentro de media hora, ¿no? Pues un café. Simplemente señalaros, bueno, tres cosas. Esto, bueno, a nivel, ya sabéis, como este es un mundo muy pequeño. Por cierto, lo que tengo yo detrás de mi cara, este se supone que soy yo, es el Guggenheim. Soy de Bilbao, me engañaron y llevo muchos años en Madrid, entonces pues es una bonita obra de construcción, ¿no? Ya que estamos en Tecniberia. Y luego el tema de en COFAS, una de las cosas que tenemos, yo creo que lo mejor que tenemos es nuestra base de datos y países. La información de país está totalmente abierta, entonces luego si queréis os voy a hacer una pequeña presentación, vamos a hablar del sector de la ingeniería a nivel internacional, pero luego si queréis que hablamos de mercados en concreto lo hablamos. Lo curioso, insisto, es que tenemos muchísima información que está totalmente en abierto. Lo digo cuando alguien esté viajando o esté en Dubái o esté en México o esté por ahí, el tema es que podéis ver lo que es nuestra clasificación. Sabéis que, bueno, COFAS, su origen es como la Agencia de Crédito de Exportación francesa, pero hace mucho tiempo que ya no lo es. Es una empresa privada de seguros que lo que nos dedicamos es asegurar a empresas o a bancos. En vuestro negocio es muy típico que haya, por ejemplo, un banco financiador. O sea, que al final no tratamos directamente con vosotros, sino con el banco que hace, por ejemplo, el crédito comprador. Pero quiero decir que hay veces que depende del tamaño de cada uno, que ahora hablaremos de ello, pues lo que es el tratar con la empresa directa, tenemos muchas ingenierías como clientes en directo y es una de las razones por las que si entráis en, bueno, seguro que de vez en cuando le echaréis un vistazo a Tecniberia, pues aparece nuestro logo aquí al principio. Yo juraría que lo he visto hace un momento, pero bueno, lo tenéis aquí en lo que es como sponsor y por eso organizamos este tipo de actividades, ¿no? Entonces, lo que quería, como os decía, en esta primera parte, vamos a ver, era hablar del sector de ingeniería y de cómo está el mundo. Insisto, parece un poco pretencioso decir cómo está el mundo, pero vamos a ver si lo intentamos, porque insisto que lo que hacemos es cubrir el posible impago de un comprador privado o de un comprador público en cualquier país del mundo. Una de las cosas que sucede es que tenemos una clasificación de riesgo país. La categoría A1 es la mejor y la D de dedo pues es la peor. Suspenso. Insisto, está en público y es algo que podéis ver. Yo la verdad es que estábamos comentando hace un momento, pues una entidad que os sonaba mucho, trabajé solo 17 años en CESTE, entonces el tema estoy trabajando por ejemplo en CESTE y utilizaba lo que era la página web de COFAS porque el tema es que está en abierto. En su día cuando era la agencia de crédito a la exportación y bueno, pues como sabéis perfectamente, en el caso del CESTE vas a ver el grupo de riesgo país tienes que presentar una operación. El tema es que bueno, es una empresa pública, con lo cual el hecho de decir que Perú está mejor que Ecuador tiene su implicación porque al final es una empresa pública que no está diciendo, ¿no? Una cuestión que me parece importante, o sea, lo sabéis, pero para todos los presentes aquí mismos, es que cuando hablamos del sector de la ingeniería en España,
Estos son datos, por cierto, tenéis un informe fantástico de KPMG en la página de Tecniberia, que seguro que lo habréis leído, pero quiero decir que es lo suficientemente interesante para hablar que estamos hablando de 33.000 empresas en España. Lo digo porque es un sector muy atomizado. La gente al final, cuando hablamos de ingeniería o de proyectos llave en mano, suele pensar en una Acciona, por decir una empresa pues, muy grande, pero la verdad es que el volumen de ingenierías que hay al final, como estamos viendo, y lo que sucede de la facturación, pues que facturan entre 5 y 10 millones a nivel nacional, es bastante importante, ¿no? El tema es que cuando estamos hablando de distribución geográfica, pues es curioso que el 27% de las ingenierías a nivel nacional pues tienen su sede social, por ejemplo, en Madrid, ¿no? Cuando estamos hablando de internalización, pues la verdad es que, bueno, estábamos comentando hace un momento, el mayor contrato que se ha ganado en la historia por un consorcio internacional español fue el proyecto de Meca Medina, ¿no? El proyecto de Meca Medina, que bueno, uno de los que estáis aquí presentes, presencial, online, habéis participado. Entonces es un sector totalmente enfocado a la exportación. Yo una de las cosas, insisto, como acabo de decir, conozco 2 compañías de seguro de crédito, como cada uno puede trabajar en el banco que quiera, pero una de las cosas que es bueno cuando estás en proyectos internacionales es tener quizá un banco, un asegurador que tienen presencia local en los países en los que estás trabajando. No te compras un informe en Internet y con ese informe clasificas. Os digo porque el mundo está muy revuelto, pasan muchas cosas y es importante tenerlo en cuenta. Y cuando estamos hablando del tema alta internalización, pensar que hace 2 días ha aparecido que una gran eléctrica española, por ejemplo, un parque eólico que iba a hacer en Estados Unidos, pues la administración Trump ha dicho que lo para. Solo son 6.000 millones de dólares de proyecto que lo para. Eso claramente es riesgo político, porque es una decisión gubernamental que te para un proyecto que, por cierto, ya estaba aprobado. Entonces, dices, ¿eso puede pasar en Estados Unidos? Ya ha pasado. Me viene a la cabeza una gran gasística de este país, que su filial en Colombia, que vendía luz, en el año 2016, pues se la expropió el gobierno colombiano. Lo podéis ver en Internet. Yo creo que todo lo que cuentes, evidentemente, cuestiones que ya están pasadas o han aparecido. ¿Puede Colombia expropiar a una filial de una empresa del IBEX 35? Pues parece bastante improbable, pero ha pasado. Entonces, quiero decir que en el tema de internalización, pues con proyectos de infraestructuras y energías, no sé cuántos proyectos hemos visto, hemos cubierto, se están haciendo ahora en el desierto de Atacama en Chile. Pues alguno está metido porque es un clásico, la verdad, no sé cuánto, nunca he estado allí. En Chile sí, pero el desierto de Atacama debe ser gigantesco, porque no paran de hacer proyectos y más proyectos. Y es cierto que hay una parte importante. Pensar que cuando hablamos en infraestructura, muchos de vosotros que os pasáis la mitad del año viajando, los que estáis aquí y a nivel online, pues uno de los temas que sucede es que en infraestructura pues es la mayor carencia que tenemos. O sea, hay muchos países que tienen una carencia muy importante de infraestructura. Es decir, hacer proyectos en Brasil, en Rusia hasta el 22 era un clásico hacer proyectos de infraestructura porque les falta de todo. En Brasil, por decir economías muy importantes, o en la India, por ejemplo, donde, bueno, pues al final por el tamaño del país hay mucho proyecto y muy interesante, ¿no? Y cuando estamos hablando de los mercados en los que tradicionalmente pues, las ingenierías piden riesgo y al final estáis trabajando, la zona principal que aparece es Latinoamérica. No sé si por un tema de conexión a nivel cultural o por los bancos, bueno, el Santander es muy importante allí, el BBVA mucho más en Turquía. Y en Europa, pensar, seguro que algunos lo conocéis y luego queréis que hablemos, pero todos los países del este de Europa, a veces nos olvidamos, pero Polonia y Rumanía llevan desde el 2004 en la Unión Europea, hace 21 años que son europeos, y los famosos fondos de cohesión, pues que hicieron aquí, los trenes de alta velocidad a todos los sitios, es lo que están ahora mismo en Checoslovaquia o en Rumanía o en Letonia, ¿no? Entonces son países este de Europa que lo normal es que los próximos 10 años tengan un desarrollo de infraestructuras bastante importante. Y luego la parte de Oriente Medio, seguro alguno en Arabia Saudita y en Emiratos, pues la verdad es que probablemente sea la zona del mundo donde mayor cambio se está haciendo a nivel de ser países que básicamente se dedicaban al petróleo, que dicen en 30 años. Ahora, por ejemplo, pues Dubái o Arabia Saudita nos suena mucho más, aparte por organizar expos mundiales, nos suena por las camisetas en equipos de fútbol, por ejemplo, el tema de turismo. Es curioso, esto de turismo a Emiratos hace unos años hubiese sido un poco marciano,
alguno igual está haciendo proyectos en Dubái o en Arabia Saudita, o de hecho se ha ido de vacaciones, que insisto, hace 20 años hubiese sido que se me ha perdido allí con el clima que hace, ¿no? A nivel de este informe, insisto, que lo tenéis, que es del 26 de septiembre de KPMG, uno de los temas que es bastante importante es que, bueno, pues se hacía hincapié en cuestiones que en vez de que las ofertas, que ganéis ofertas por precio, que sea por calidad. Esto es lo bueno de los consultores, ¿no? El tema es, bueno, yo creo que esto es aplicable a casi todo, ¿no? En vez de precio es en calidad. Pero bueno, os digo que hay un tema que es bastante importante que yo creo que hoy en día algo que define, siempre acabo mis presentaciones con una frase que no es mía, igual por edad alguien le conoció, Rafael Martínez Cortiña, fue presidente del Banco Exterior de España, y este señor siempre decía, no hay exportación si no hay financiación y no hay financiación si no hay seguro. O sea, yo creo que en un momento dado, aparte de que tu producto es bueno, que no tengo ninguna duda, o la ingeniería que estáis haciendo, pues está claro que al final la posibilidad de darle un aval de garantía durante 36 meses y cuando vas al banco, que el banco te dé el aval y el banco te da el aval porque nosotros se lo estamos cubriendo, pues al final la financiación lo que hace es que el proyecto pueda salir adelante. O sea, creo que es fundamental a la hora de presentar una oferta, si es una licitación tendrá sus pliegos cerrados, pero es importante situar que el hecho de que le puedas dar 4 años o 5 años en vez de 2, pues es lo que hace que muchas veces ganes un contrato frente a la competencia, ¿no? Un tema que es llamativo, en el segundo párrafo de este informe de KPMG que tenéis colgado, que se hicieron para Tecniveria, es el tema de la escasez de talento, o sea, el tema de, bueno, por lo menos la dificultad de encontrar. Yo, vamos, soy de Bilbao, que en Bilbao yo no lo soy, pero ser ingeniero en Bilbao era como lo más, ¿no? Ser ingeniero en Bilbao pues eras una persona muy brillante, pero una de las cosas que parece es que hay una escasez de talento y uno de los temas que sucede es que este es un sector en el que, por ejemplo, bueno, pues se incorporan gente que conoce otros mercados, al final gente que puede ser de otros países, y es interesante que tengáis pues esta carencia a nivel de gente metida en el proyecto. Es verdad que las cuestiones de ingeniería, estamos hablando que la mayor parte de los proyectos pues, se dedican fuera de España. Yo tengo amigos que se dedican al tema de seguridad en aeropuertos que no sé, se pasan como 200 días al año viajando, es decir, te tiene que gustar, lógicamente, porque es mucho tiempo para estar dando vueltas por ahí, ¿no? Y uno de los temas que es importante es que la ingeniería española, y una vez más estábamos comentando que el Metro Medina se ganó a franceses y alemanes, pues estamos reconocidos a nivel mundial, estáis reconocidos a nivel mundial, pues precisamente por la calidad de las empresas y de los proyectos que se llevan a cabo, ¿no? Entonces, al final, ¿dónde está la zona? Ahora vamos a hablar de una serie de países o cómo están los mercados. Pues una de las cosas que sucede es que pues la Unión Europea, los 27, os decía, muy importante fijarse en Europa del Este, porque como bien sabréis, Alemania y Francia está todos los días hoy en día en televisión, pues el tema es que van a crecer este año por debajo del 1%. Hay un tema que es interesante, es que una señora, von der Leyen, que está diciendo a los países de la Unión Europea que hay que tener un déficit por debajo del 3% y una inflación por debajo del 2%. Lo digo porque aquí parece que el dinero sale de los árboles, pero yo creo que a nivel de infraestructuras o nivel de gasto público en el año 26 va a haber bastante contención en la Unión Europea, salvo precisamente en los países del este de Europa, que van a recibir muchos fondos de cohesión, y en Madrid, que lo tenemos todo lleno de obras. Pero el tema es así, o sea, parece que va a haber contención, ¿no? Entonces, hay en la Unión Europea crecimiento limitado. Y luego, uno de los temas que es importante es que, por ejemplo, en proyectos, si alguno que, pero ahora mismo no lo tengo claro, pues trabaja en una filial pues, de una empresa francesa, o sea, Francia ahora mismo está haciendo más proyectos en China, perdón, en Alemania que China, o sea, le ha pasado a China como primer país de ingeniería haciendo proyectos en Alemania. Pensar una cosa, los alemanes, quiero decir, insisto, que COFAS de francés ya nos queda, somos una multinacional, queda la F del nombre, pero pensar, ayer mismo estaba leyendo otra vez, digo por lo intensivo que son algunos proyectos de ingeniería en energía, pues estaba viendo otra vez que otra vez nos hablan de apagones. En Francia solo hay una compañía de electricidad, solo una. Electricité de France, solo tienen una. Entonces, cuando hablas con ellos o le preguntas a un francés, ¿y por qué tenéis una compañía eléctrica? Dice, porque somos un país industrial
nuestras empresas necesitan el insumo lo más barato posible para ser campeones a nivel global. Si lo piensas, tiene su lógica. Porque si pensamos en Francia, a veces piensas en el campo y tal y cual, pero seguro que tenéis grandes competidores franceses porque hay grandes ingenierías francesas y grandes constructoras francesas. Y entonces quiero decir que, por ejemplo, pues ellos a nivel de la luz no es algo que les preocupe. Ya veo que ayer lo estaba leyendo, lo leí por segunda vez porque me parece curioso que nos anuncien otra vez apagones, como es algo que puede volver a pasar, que el impacto que tiene, sobre todo a nivel reputacional, aparte del trastorno que es, pues es muy importante, ¿no? Y cuando estamos hablando de tecnologías claves, pues es importante toda la implementación tecnológica que se está haciendo. En Europa se quiere desarrollar mucho todo lo que es las plantas de baterías. Sabéis que, bueno, pues ahora estamos otra vez con el tema de automoción, si se prorroga el 2035 para permitir a los automóviles tradicionales circular. El problema es que en Europa, los 27, no se produce baterías de coches. Entonces, el tema es que los importamos mayoritariamente, muchos de China. Y algo que se está impulsando mucho, no sé si alguno tiene un proyecto, luego quiere preguntar algo al respecto, pero el tema de fabricación de baterías, sobre todo para coches, es algo en lo que la Unión Europea está muy metida y quiere impulsar, porque, insisto, nosotros mismos, nadie nos lo ha pedido, digo nosotros los europeos, nos hemos puesto el 2035 como frontera. Entonces, eso hacia lo tontos dentro de 10 años, ¿no? Que no queda tanto tiempo. Entonces, Estados Unidos, pues como un destino bastante importante a nivel de infraestructuras. Si lo pensáis ahora mismo, insisto, y lo digo en el plano, pero pensando en presupuestos y licitaciones que os presentáis, pues sabéis, está en prensa que la administración pública estadounidense está cerrada ahora mismo porque no han llegado a un acuerdo. Es un tema bastante importante que, bueno, pues la cierran y una vez más, ya digo, lo que le ha pasado a esta gran eléctrica española, ahora mismo pues la administración norteamericana tiene un presupuesto enorme, pero pasan cosas en Estados Unidos que hace poco hubiese sido inimaginable, ¿no? El tema de Francia y Alemania, dentro de que no están creciendo demasiado, importantes a nivel de proyectos. El tema de Emiratos, que precisamente citaba antes, por la transformación que están haciendo en la zona, ¿no? Y luego, bueno, pues la parte de Latinoamérica, y sabéis que la parte del mundo que más está creciendo, es una obviedad, pero es al final pues el sudeste asiático, ¿no? Es importante. Entonces, aquí empiezan una serie de transparencias en las que vamos a hablar más o menos de cómo está el mundo a nivel global, y luego insisto que si queréis de algún país en concreto, pues lo bajamos. Y yo simplemente lo que me quedaré aquí, una de las cosas que hacemos en COFAS para poder cubrir el riesgo político y el riesgo comercial, pues uno de los temas es que medimos al final lo que es hasta la incertidumbre que puede haber en los mercados. Entonces yo me quedaría simplemente con esta raya que veis, que es gigantesca, al final cuando estamos hablando del 2025, y es todo lo que ha sucedido pues, con la administración Trump y el tema de los aranceles, ¿no? Una de las cosas que fue importante es que a finales del año pasado una gran importación en Estados Unidos de productos, porque veían ya Trump había sido elegido a final de año. Si queréis la presentación está, bueno, está a disposición de Tecniveria o de cualquiera, ¿no? Si, vamos a sacar las fotos para que lo podáis ver con calma. Y uno de los temas que es importante es, estáis viendo aquí las rayas verdes y amarillas, simplemente es el cambio de los aranceles previos a los posteriores. Lo bueno del Trump es que como el hombre es un incontinente a nivel de manejar los dedos, pues cuando estaba en Twitter o en X es que el hombre escribe mucho. Y lo de que las guerras comerciales son fáciles de ganar lo escribió en su primer mandato, en el 2018. Y una de las cosas que no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero como firmaréis muchos contratos en dólares, es que este mismo año, en el 2025, en abril, el dólar y el euro estaban casi a la par. El dólar estaba súper fuerte. Y claro, una de las cosas dices, pero ¿cómo puede tener el país que tiene mayor déficit comercial del mundo? Porque tiene un déficit enorme y tiene un déficit público del 5% del PIB que deberían bajar. ¿Cómo puede ser que tengan un dólar tan fuerte? Pues principalmente gracias a los chinos. Y entonces, entre las muchas cosas que dice Trump, es que él dijo que iba a hacer un dólar débil y estamos en octubre y estáis viendo que ahora es pues el 0,86, 0,85, o sea, para cualquiera de los que estáis aquí, el ir al BBVA o al banco que cada uno trabaje, pero para pedirle un seguro de divisa, yo creo que es algo fundamental. Hoy en día, las compañías de seguro de crédito cubrimos impagados una divisa para eso están los bancos,
Pero si lo pensáis, simplemente este año cuando la gente dice, pues vendo a Petroecuador, me pagan en dólares, no tengo riesgo de divisa, pues este año se ha depreciado un 15% y parece que va para más, porque de hecho además ha dicho que lo va a hacer, que realmente parece que lo está consiguiendo. Entonces, bueno, pues han sido los aranceles, el tema de la incertidumbre. Y una de las cuestiones que es relevante es que cuando estamos hablando quién asume el coste, asume el coste de todos estos aranceles, pues uno de los temas en los que parece que hay bastante consenso, que seguro que habréis leído o os habéis informado, es que parece que lo están asumiendo internamente hasta ahora. O sea, como los bienes extranjeros son más caros, el tema es que la inflación allí está volviendo a repuntar. Sabéis que hay la broma de con Trump, siempre dice, bueno, quiere al presidente de la Reserva Federal, al Powell, bueno, habla, le insulta todos los días. Lo curioso está en Internet, es que lo nombró él. Este hombre, como no se debe acordar, lo que hizo una semana, porque lo nombró él, no lo nombró al final Biden, y una de las cosas es que le está pidiendo todo el rato que baje los tipos de interés. Lo digo porque es interesante, porque la pregunta del millón es, bueno, ¿qué va a pasar con los tipos de interés? Sí parece que vamos hacia una bajada, pero ha habido un repunte de inflación en Estados Unidos, principalmente porque como todo lo extranjero es más caro, ahora resulta que, bueno, cuando envías allí productos o en proyectos tienes que hacer, pues son más caros. Podría decir, bueno, pues lo hacemos a nivel local. Era un poco lo que estaba pretendiendo, ¿no? Aquí no sé si lo veis, bueno, todas las rayas, pero lo que quiere decir es cuando estamos, por ejemplo, esta raya que sube, pues al final, por ejemplo, los ordenadores, lo que son los móviles en Estados Unidos, pues ha subido el precio de ellos de una forma importante. ¿Por qué? Porque todos los que tengáis un Apple aquí, pues está hecho en China. Entonces, al final, al haberle puesto ahora unos aranceles del 50%, los productos extranjeros son más caros. Está claro que Trump lo que quiere es que si haces un proyecto en Estados Unidos para una ingeniería, contrates a gente local, está claro, y que vuestros suppliers, vuestros suministradores sean al final gente local, no gente extranjera, nos entregan los bienes para el tipo de obra que hacéis. Muchas veces ya lo tenías, o sea, no vas a traer suministradores desde Centroamérica por ahorrar costes, pero es una de las cosas que quiere, ¿no? Al final, que le está consiguiendo. Y entonces, bueno, es importante que, bueno, cuando hablamos del tema de aranceles, pues pensar simplemente esta raya que sube tan alta, esta raya azul, pues una de las cosas es que en Estados Unidos todo lo que tiene que ver con alimentos y aluminio ha subido de precio de una forma muy elevada. Es decir, si estáis haciendo un proyecto allí, necesitáis aluminio o algo así, una vez la producción está siendo mucho más elevada. Esto es lo que tenéis a nivel de aluminio. Y eso es derivado de lo que hacía Estados Unidos era importar mayoritariamente este producto, pues y ahora resulta que es muchísimo más caro, ¿no? Entonces, bueno, cuando estamos hablando de la confianza empresarial, simplemente decir que es verdad que el año pasado se compró mucho, con lo cual aumentó el déficit comercial norteamericano. Ahora ha mejorado un poco, pero una de las cosas que es importante es que cuando hablas de Estados Unidos, lo digo por la importancia que tiene como primera economía mundial, pues todas estas rayas que estáis viendo aquí, que pone clima de negocios, empleo y inversión, hay bastante incertidumbre hasta dentro del propio país. Es decir, la gente no acaba de ver claro qué es lo que se está buscando. Insisto, él dijo que quería un dólar barato, eso lo ha conseguido. Pero otro de los temas que ha sucedido es que con los aranceles tan elevados que se están estableciendo, pues al no tener sustitutivos en muchos casos, pues ahora resulta que allí las cosas son más caras. Y si no suben los salarios, pues al final lo que sucede es que el ciudadano estadounidense vive peor. ¿Qué es lo que os estamos poniendo en esta transparencia? Que es bastante interesante. Pues para que os hagáis una idea, aquí casi no se ve, pero hay una raya azul. Esto era cuando se estaba hablando de los aranceles originales, y esto es como estamos hablando, es decir, por ejemplo, Brasil, India y China con aranceles entre el 45 y 50%. Y es el porcentaje también, lo que tratamos de indicar, son las iniciales de los países, el porcentaje de las exportaciones, que lo veis por aquí, que hacían a China, entonces, perdón, a Estados Unidos. Entonces, Brasil o India pues están pasando de exportar el 50% de su producción a Estados Unidos a ver que se reduce de una forma muy importante. ¿Qué es lo que sucede si chinos, indios o brasileños no pueden vender en el mercado norteamericano? Porque el mercado norteamericano resulta más caro. ¿Qué es lo que haréis vosotros si el mercado tradicional no funciona?
¿Qué haríais? ¿Qué se os ocurre? ¿Perdona? Está muy bien. Simplemente digo, cuando pongo aquí, ¿cuál es el efecto indirecto? Pues el aumento de la competencia. O sea, uno de los temas que es importante es que os podéis encontrar ahora en proyectos de ingeniería en Europa del Este, si no os lo encontrabais ya, en Francia o en el norte de África, que vuestro competidor es un chino. Insisto, ya estaban, pero van a estar más. ¿Por qué? Pues precisamente porque todo lo que era la exportación de productos se dedicaba a Estados Unidos, pues estamos viendo que por lo menos en el 25-26 parece que se divide por 3. Entonces lo que van a buscar es mercados alternativos y veis que esto es exportaciones de China, tasa de crecimiento del 21 al 24, y para América del Norte es la única raya roja que tenéis aquí con el menos 3,1. O sea, los chinos no van a dejar de crecer un 4 o un 5% anual en el 26. ¿Qué es lo que van a hacer con esto? Pues lo tendrán que recolocar en otro destino. Insisto, con lo cual es interesante porque China, desde el punto de vista pues, comercial, insisto, el que se lo haya encontrado como competidor es muy agresivo, es el mayor prestamista del mundo y bueno, una de las cosas que sucede es que a 10 minutos andando de este edificio, o 10 o 15, no sé, tenemos ICBC, el principal banco comercial chino. No puedes abrir una cuenta online. Dice que lo tenemos aquí, ¿no? El principal banco comercial chino. Entonces, China tiene un músculo financiero que no tenía en absoluto hace un par de décadas y una de las cosas que sucede es que si su mercado tradicional Norteamérica deja de comprarle menos, pues lo que va a suceder es que se va a centrar mucho más en lo que son otro tipo de mercados y lo que tenéis aquí simplemente, pues insisto, esta raya por la parte que nos toca, la raya más oscura, pero esta la que está más arriba es Europa. Es decir, ¿dónde va a estar más activa China? En el 25 y en el 26. O para licitaciones, ejecuciones, contratos, el tema de tener, no sé si un partner, bueno, el tema solar, el que esté metido en tema energía, pues hay un partner chino aquí en Europa, ya digo, o sea, en el desierto de Atacama, o sea, en Extremadura, hay partner chino en la mitad de los casos, pero más que va a haber, insisto, porque mueven los mercados en los que estaban trabajando a estos nuevos. ¿Hay algo bueno con todo lo que está sucediendo en el mundo? Bueno, yo me quedaría con un tema positivo, que es que hay una clase media que crece, hay más necesidades en infraestructuras, y otro tema a nivel del 25 y del 26 es la contención de los precios de petróleo. Eso para vosotros tiene dos caras. Cuando digo vosotros son las empresas de ingeniería, es decir, las empresas que exportan bienes, el hecho de que el petróleo está a $65 y no parezca que vaya a pasar de los 70 ni este año ni el que viene, hace que las exportaciones sean más asequibles, más baratas. ¿Qué es lo que sucede también? Pues que igual algunos de los que estáis aquí tenéis proyectos muy interesantes, pues yo qué sé, en países que son muy exportadores de petróleo. Se me ocurre Angola, por ejemplo. El hecho de que esos países, el precio del petróleo, que ha pasado en 2 años de 110 a 65, lo que va a hacer es que precisamente existen muchos proyectos en países exportadores de petróleo, estoy pensando en África subsahariana, que de hecho están pidiendo a los bancos financiadores extender los contratos, darles más plazo. ¿Por qué? ¿Tiene algún problema? Bueno, que venden, son casi un monoproducto, son precisamente como lo que hablamos de Emiratos, y una de las cosas que sucede ahora mismo es que cuando hablamos de precios de petróleo y del gas natural, tenéis el petróleo es la raya oscura, el gas natural es la raya verde, os acordáis que hace 2 años estábamos hablando todos de precio de la electricidad. Ahora sí, sin entender un carajo lo que dice el recibo, porque nadie entiende lo que dice el recibo, pero tengo muchísima información. No sabes lo que le están contando, pero el tema es que está contenida. Es interesante porque el origen de todo esto, que fue la invasión de Ucrania, todavía está ahí. O sea, que podría decir se mantiene, pero se ha contenido petróleo. Entonces os diría que es interesante en proyectos en Nigeria, o se me ocurre Senegal, de Gabón. Estoy pensando sobre todo en África subsahariana, aunque puede ser también países latinoamericanos, porque su principal riqueza, muchos de ellos, es la exportación de petróleo. Y vuelvo a decir, tenéis cantidad de informes para mirar, de COFAS, del BBVA Research, de quien queráis, y dicen que va a estar entre 65 y 70, simplemente situarlo sobre 2 años en los 11 estaban 110. Entonces, bueno, pues y cuando se han hecho los presupuestos, pues se ha hecho con cifras que no son las que tienen ahora, ¿no? A nivel europeo, insisto, esto cuando hablamos de Europa, para COFAS son los datos de la Europa de los 27, y entonces, bueno, aquí la verdad que tenemos Francia, España, Italia y Alemania,
Y veis, esto es el PMI, producción manufacturera, es un indicador muy típico que se mira para ver cómo están las economías. Es verdad que cuando la gente dice, pues os comenta, ¿no?, que España va bien, porque seguro que muchos de vosotros tenéis proyectos a nivel nacional. Es verdad que el año pasado, pues Francia y Alemania casi no creciendo, pues España estábamos al 3%. O sea, quiero decir, el 3% del PIB español son decenas de millones de euros, ¿no? Para el año que viene, la buena noticia es que Francia y Alemania, como ya hemos dicho, algo se recuperan, no demasiado, pero algo se recuperan. Hay una incertidumbre política muy importante en Francia y en Alemania, pues bueno, ahora parece que el gobierno va a estar más estable, pero una de las cuestiones que es relevante es que España el año que viene pues se habla de crecer entre el 2 y el 2,5% del PIB, del Producto Interior Bruto, a nivel de gasto público. Lo que sí es cierto es que España superamos el déficit del 3%. Entonces, no sé si podremos seguir gastando como si no hubiese un mañana en fondos europeos. Pues el tema es que hay un objetivo de reducir por debajo del 3%. Entonces, bueno, pues por ejemplo Alemania está por debajo. España e Italia, los tres países están por encima. Y el tipo de interés de los bancos centrales, aquí tenéis Reino Unido, el euro y Estados Unidos, pues insisto, parece que hay una tendencia de bajada de tipos, o sea, a nivel de la Unión Europea de 0,25. El tema es que es lo que hace la Reserva Federal, que dice que hay mucha presión hacia realmente el tema de los contrabalances funciona, ¿no? Porque quiere decir que Trump quiere que se bajen los tipos de interés. Lo que está claro es que tuvimos un repunte muy importante en el 22, sabéis, todo esto es por la famosa inflación del 22, por la invasión de Ucrania, pero parece que volvemos a bajadas de tipos de interés para el 25 y 26. Esto es bueno si lo pensáis, porque bueno, si alguno está haciendo proyectos en Turquía, donde bueno, pues el banco más importante comercial del país, Garanti, pertenece a la BBVA, pues el tema es que allí está más cerca del 50% de los tipos que del 3%. Quiero decir, aquí con tipos del 4 parece que es un drama. Y estamos hablando de mercados muy próximos a nosotros que tienen en 2 dígitos y muy elevados. Entonces, vuelvo a decir que la parte de financiación pues es algo que va a seguir resultando muy atractiva para deudores. El tema importante es, insisto, el valor del dólar, hasta dónde va a llegar la caída del valor del dólar. Insisto que, bueno, pues la depreciación parece que va a continuar este año. Estamos llegando hacia el final de la presentación y simplemente señalar que, bueno, pues cuando estamos hablando a nivel global, luego si queréis que nos detengamos en algún país en concreto, pues iremos sobre él. Pues como veis, uno de los temas que sucede, la raya oscurita son economías avanzadas, la clarita son las economías emergentes y luego China pues es el verde como clarito, por decirlo de alguna forma. Entonces, la buena noticia para el 25 y 26, vuelvo a decir, es que hay crecimiento, un crecimiento por encima del 2%, lo cual quiere decir que va a seguir habiendo proyectos y presupuestos, pero vamos, importante en países emergentes. Y veis aquí, por ejemplo, una vez más, son los países con pues, Deutschland, Francia, Italia, España, pero el tema India, Brasil y China, veis algo que ya son clásicos desde el 2008, que es que los países que más crecen son los países emergentes. El tema es que las obras para proyectos de ingeniería, pues en China siguen siendo espectaculares. De hecho, con todas las dudas que hay en China, hay un tema de desarrollo a nivel de infraestructuras muy importante. La India, pues, insisto, es un gran destino a nivel de proyectos. Brasil, que siempre es un enigma, ¿no? ¿Qué pasa con Brasil? Pues, insisto, también mucho proyecto a nivel de infraestructuras, de tema de metro, de aeropuertos de seguridad, todo el tema de los semáforos, temas de proyectos que se pueden desarrollar. Entonces, insisto, seguimos teniendo mercados en Europa con un crecimiento limitado, mercados del este de Europa importante, los norteamericanos que quieren que se fabrique dentro del propio país. Ese es el tema, al final que trabajadores y proveedores sean del propio país, y luego economías emergentes, insisto, donde bueno, pues hay un desarrollo importante. Entonces, esa es la situación que estamos viendo para el 26. En COFAS somos gente seria y solemos hablar de lo que va a pasar el año que viene. Hay gente que habla de lo que va a pasar dentro de 40 años, que puede decir lo que te dé la gana, porque ninguno lo sabe. Pero nuestra idea es eso, que no hay que deprimirse, digo, porque al volver del verano estamos en octubre, pero en septiembre la gente estaba muy deprimida de cómo está la economía. A ver, hay una cuestión que aparece en mi siguiente transparencia, por lo menos la apreciación de COFAS, que somos una compañía que cubrimos impagados,
es que cuando estamos hablando de Francia, Alemania, Italia y Portugal, pues simplemente quedaros con la tendencia. Un tema que para nosotros es muy importante seguir es cómo aumentan o cómo va el desarrollo de concursos de acreedores. Es decir, si queréis ahora compartir alguno, no es lo mismo, evidentemente, tener un cliente privado que está haciendo una gigafactoría para una empresa de baterías para Volkswagen, no es lo mismo que está trabajando para un gobierno. No tiene nada que ver. Pero al final una de las cosas sucede es que en las empresas privadas lo que se está viendo en Europa es un aumento de concurso y uno de los temas que es bastante importante es que, si alguien quiere compartir, lo que estamos viendo es que los compradores de países emergentes piden plazos más largos de lo que se estaba solicitando en los 2 o 3 últimos años. Esta es la famosa frase, ya digo, que no sé si alguien trabajó por edad, seguro que igual alguno le conoció, de Rafael Martínez Cortina, fue presidente de los bancos de este país, fue la persona que hizo el primer comprador que se hizo en la historia de España, que siempre decía que no hay exportación si no hay financiación y no hay financiación si no hay seguro. Así que muchas gracias. Si queréis que hablemos de algo en concreto de algún país, pues encantado trataremos de contestar. Voy a hacer una cosa de todas formas en el ínterin, mientras alguien se anima o lo que sea, es, si vuelvo a internet, ahí va. Estoy tratando de volver aquí. Mirar en coface.com, estamos en coface.com, que muchos tenéis internet. O sea, a ver. Gracias, sí. Vale, perfecto. Si le damos, tengo esta pantallita, pero aquí, a ver, son los eventos, aquí nuestro economista lo que habla. A ver, pero perdona, es que con esta, no sé si es que está muy grande. Bueno, veis que pone publicaciones económicas, pero os quería enseñar dónde lo tenemos. Aquí a nivel de países, ¿veis? Aquí pone si All Country Risk Assessment, o sea, si uno está viajando por estos mundos de Dios, o estáis, si tú clicas aquí, y tú aquí, en un momento dado, le das a Senegal, pues está bien porque esto te permite, por ejemplo, comparar países, ¿no? Podrías poner aquí Senegal, Costa de Marfil, pero por poner en un momento dado simplemente Senegal, pues os vuelvo a decir, bien, y lo primero es que tenéis en abierto, nosotros tenemos dos clasificaciones de riesgo país, que es la del país y la del clima de los negocios, que es muy parecido a lo que hacía el Banco Mundial de Doing Business. Entonces veis que Country Risk Assessment es B de Bilbao. Nosotros, como os decía, tenemos el A1, A2, A3, A4, B, C, D. Esas son las clasificaciones. Hay E, pero son muy pocos y además están fuera de todo tipo de cobertura. Entonces, hasta los países B se puede pedir cobertura. Es decir, no suele haber limitación. Y una de las cosas que sucede es, somos bastante rápidos. ¿Por qué? Porque tenemos a las empresas preclasificadas, que es un tema importante. Los países C de Cádiz normalmente son países con techo. Un caso clarísimo, por ejemplo, es Angola. Es decir, si pides una cobertura para Angola, lo primero es si hay capacidad disponible, porque puede haberla, puede no haberla, hay limitación. Y los D de dedo, entre los que por ejemplo está Afganistán, son países que están cerrados o que no tenemos cobertura. Entonces, insisto, lo puedes ver en abierto. Bueno, pues aquí la población, la renta per cápita, y luego lo que tienes aquí es lo que se llama un DAFO. Tienes aquí lo que es el análisis del país. Le puedes dar aquí otra vez y bueno, pues una vez más, pues vaya, pues ahí no sé dónde, pero es entrar y ver lo que puede ser el país sin ningún tipo de problema. Lo digo porque está totalmente en abierto y luego hay gente pues, que no pasa nada. De un banco te dice, oye, ¿estáis abiertos en Senegal? ¿Verdad que lo podrías haber visto que está país B? Insisto que si está en país B, pues está abierto. Y luego os quería comentar que simplemente esta es COFACE en España, COFACE Ibérica, COFACE Spain. Entonces, simplemente que nosotros, bueno, con esto del táctil, pero aquí en esto no sé qué le pasa, que se cierra. Ahí. Sí, pero es que se va. Sí. Ahí, ahora. Sí, pero se va. Es que no sé por qué se va. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a darle aquí simplemente. A ver, sí. Es que esto, sí, pero.
Simplemente decir una cosa para que os suene, que es bastante importante. Yo creo que lo más importante en un proyecto de ingeniería, para las empresas que estáis aquí, los que nos sigáis online, es que son proyectos que pueden ser de 12 meses o de 10 años. Entonces, que el banco retire la financiación o que la aseguradora retire la cobertura, pues sería un desastre. Yo creo que el seguro de crédito le hemos dedicado muchos años, es una herramienta tremendamente útil, pero podemos dar un riesgo y si dentro de 90 días no nos gusta lo que vemos, podemos quitarlo. Para lo que es las ingenierías de Tecniberia, nosotros tenemos dos productos, precisamente que la principal característica que les gusta mucho a los bancos es que es de riesgo no cancelable. Es decir, que si se da un riesgo no se puede cancelar. Si has dado 5 años o 7 años, precisamente, insisto, porque estás en un concurso que has ganado, te han dado el anticipo, has dado el aval de anticipo, no te vas a dar repente, retirar del concurso. Entonces, las soluciones, lo que es el largo plazo, pues en COFA se llama single risk o operaciones singulares, largo plazo, que podemos ir hasta 15 años. Entonces, quiere decir, si alguien tiene un proyecto de 5, 10, 15 años, está en nuestra página web a nivel, pero podéis ver que cubrimos el riesgo comercial y político, vuelvo a decir, en países de grupo A1 o B. Normalmente en C de Cádiz habría que ver si hay capacidad. Y simplemente porque, bueno, el tema del seguro de crédito a veces depende, insiste, del tamaño de la empresa y es llamativo en el informe que tenéis de KPMG que hay muchas empresas pequeñas dentro de Tecniberia. Cuando digo pequeñas, o sea, lo que es una pyme sería por debajo de 60 millones de facturación, pero que hay muchas, entre 5 y 10 millones. Una de las cosas que hemos hecho hace un par de años es sacar una póliza que se llama Single Frame o marco único en cristiano, que es para cubrir operaciones entre 300.000 euros y 5 millones entre 0 y 5 años. Es decir, para una operación de hasta 2 millones a 5 años, pues lo que se hace es una póliza revolving, una póliza paraguas, que lo que puedes hacer es meter pues, gente que vende transformadores o gente que vende tubos, pues al final lo que vende componentes o rodamientos, pero que no estamos hablando de hacer un proyecto llave en mano, sino más bien de suministro, pues lo que tenemos ahora mismo es una póliza en la cual pues, se puede meter la cobertura para operaciones, insisto, hasta 5 años y hasta 5 millones. Si la operación es de 7 años y de 40 millones, pues se hace en esto que existe hace muchos años y que sigue existiendo. En los proyectos de las grandes empresas, muy grandes empresas que también sois asociados en Iberia, no es extraño que haya un coaseguro, y me explico. Lo mismo que a veces no trabaja solamente un banco, si queréis financiar al comprador el 85%, lo que no haya sido el pago anticipado, es muy normal que el crédito sea sindicado, o sea que al final estén Deutsche Bank, Allianz, BBVA, que haya 3 bancos. Es muy normal también que cuando vienen ellos a buscar la cobertura de ese proyecto a 12 años, porque estáis haciendo una planta llave en mano en el norte de África, el tema es que haya varias compañías que aseguramos. Puede decirme, si te quedas con todo ganas más prima, pero una de las cosas que también es el mercado de seguros, igual que la banca, realmente es de compartir cuando estamos hablando en este tipo de proyectos, porque prefieres el 20 o el 25% de un proyecto que el 100% de un proyecto, que es de verdad que es más prima, pero también tienes mucho más riesgo. Y cuando la gente tiene impagados, pues lo que hacemos es pagar, es por lo que se nos contrata. Digo, por favor. Sí, muchas gracias por la presentación, Miquel. Soy David Pérez de Formosa. Bueno, tengo varias preguntas, pero la primera es, porque no lo has mencionado, y ahora mismo sí que vosotros me habéis explicado que nosotros tenemos un desarrollo potencial, infraestructuras de ingeniería bastante grande. Y me llama la atención que no estés dentro de tus países, digamos, algo un poco emergente, porque sí que la verdad que es la próxima a España. Y ahora mismo sí que tiene unas condiciones similares en infraestructura a lo que se ha comentado. No, pues gracias. O sea, no es, la verdad que he tratado, para eso luego es el coloquio, porque si no es un poco difícil abordar. Bueno, de hecho lo hemos hecho un poquito así, ya digo, presuntuoso de cómo está el mundo. Pero todo lo que es el norte de África, que además estaría pensando incluso Argelia, Túnez, o sea, pues de 2011 a 2015, 16, que lo conoceréis perfectamente, pues fueron épocas bastante revueltas. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Además, la cantidad de empresas españolas con filiales en Marruecos es larguísima.
y es vamos, es un país en el que la construcción es curioso, el tema de turismo y de gas, el tema de los minerales, seguro que lo conoces perfectamente, estáis haciendo allí proyectos, pero Marruecos tiene muchísimo tema en el tema de la minería y gas. Él viene de Argelia, pero tiene muchísimo tema de minería y bueno, pues el tema de la electricidad, la ONE, la empresa eléctrica marroquí, la eléctrica que tiene solo una, también como los franceses, pues hacen muchos proyectos en muchas partes. Entonces, o sea, en Marruecos tenemos, la verdad que aseguramos bastantes operaciones en Marruecos, además te diría que Argelia y Túnez, digo, países vecinos, también existe una demanda importante. Te diría hasta Egipto, ahora con lo revuelto que está un poco más hacia la derecha del mundo, pues son zonas que es una zona del mundo, el norte de África, que sí está teniendo un crecimiento y hay bastante demanda de coberturas. Y una vez más depende de la solvencia. Pero te diría que es curioso que en las empresas de Marruecos de fosfatos, nosotros en COFAS, no creo que sea ningún, lo tenemos anunciado, lo que hacemos es lo mismo que clasificamos países, clasificamos empresas, del 1 al 10. El 10 es el mejor, el 1 es el peor. Y, por ejemplo, la Sociedad Nacional de Fosfatos de Marruecos y la ONE, la eléctrica, tienen una nota mucho mejor que algunas europeas. Es decir, a la hora de riesgos no hay ningún problema para concesión. Muy bien. Y luego otro tema, Emiratos y Middle East. Hay proyectos que te piden una garantía de 10 años en ingeniería. O sea que, claro, estamos viendo a ese tipo de proyectos, el proceso de caminos con el seguro RP lo tiene cubierto y tal, pero son una garantía que son como extras y que bueno, que allí sí que te piden, ¿no? Te piden como una garantía a largo plazo, también por cómo ellos desarrollan los proyectos y que quieren que estés allí y sea como que estés presente, ¿no? Un poco si eso también vosotros lo tenéis contemplado. A ver, en el tema es verdad que totalmente de acuerdo contigo que la parte de Oriente Medio es donde más vamos, el 5% de garantía que aparezca en vuestro contrato, pues está claro. Depende de lo que digo, más el pliego, estoy contigo de acuerdo que la parte de Oriente Medio es donde vemos plazos muchísimo más extendidos. Y ha habido empresas que lo que han tratado de negociar, para que nunca no es posible porque está cerrado, es precisamente la retención de un 5% en las facturas para no tener que dar ese aval de garantía durante un periodo tan largo. Cuando os encontréis en ese momento, el único que va a entrar es el banco. O sea, nosotros trabajamos de forma habitual, de hecho hay grandes bancos que distribuyen los productos de COFAS o que nos utilizan como riesgo contraparte. Una cosa que le gusta mucho a los bancos de COFAS son dos cosas. Nuestro rating, es decir, es AA- de Standard & Poor's, entonces es un rating bastante mejor que el de algunas compañías españolas, porque para ellos el tema del consumo de capital es una cuestión bastante importante. Entonces, el hecho de poder cubrir ese aval sería una cuestión que estaríamos hablando de cubrir al banco. 10 años es un plazo muy largo para entrar, pero una vez más habría que ver quién es el beneficiario, porque quiere decir que se me ocurre que con la Sociedad Saudí de Ferrocarriles se han dado plazos no tan largos como 10 años, pero 5 sí se han dado. A nivel de cobertura estoy hablando, hemos dado cobertura para que el banco diese una de garantía de 5 o de 6 años. 10 hasta este plazo me parece muy largo, pero habría que verlo. Es más de riesgo de ingeniería, no tanto de aval bancario. Piden como una garantía más de un RC, no es una garantía bancaria, pero sí que te piden que garantizan ingeniería de 10 años, o sea que es algo bueno, que nosotros lo interpretamos como un RC profesional. Bueno, más bien. Bueno, mejor disculpa porque no será ejecutable el primer requerimiento. Estamos en las aseguradoras con el tema de los avales bancarios, nosotros les cubrimos. Y a veces te pone un poco el pelo blanco, es que primero te ejecutan y luego te pones a discutir. Y entonces, en el tema de un RC, o sea, yo lo que tengo claro es que el mantenimiento, o sea, lo hemos dicho antes, porque no es cierto, y me parece un poco presunción hablar yo del sector de ingeniería, me tenéis que enseñar vosotros. Pero el asunto es que tiene una fama muy buena a nivel global, pero lo que es cierto es que lo que quieren es el tema del servicio postventa, por decirlo de alguna forma. Eso cada vez es muy importante porque también te digo que ha habido grandes proyectos que se han ganado por precio y luego se han tenido que extender durante años porque allí no se ha acabado para nada. O sea, es verdad que a veces puedes ganar por bajando el precio y luego el problema es que no tenías ni capacitación técnica, seguro que no es el caso, nadie que esté aquí nos esté escuchando.
pero se han dado. Entonces es verdad que para el tema de los países, pues a nivel de árabes, o sea, como, bueno, Emiratos, Arabia Saudita, habrá medios de pago documentarios, que es una cosa que utilizan mucho más que en cualquier parte del mundo, y el tema de los, si me preguntas ese tipo de avales, nosotros no lo hacemos. Es curioso porque COFAS en el mundo, en todos los países del mundo, hacemos seguro de crédito e información comercial, pero luego hay productos que dependen de los países. Por ejemplo, en España no hacemos factoring, pero por ejemplo en Alemania hacemos factoring. Es una parte muy importante. En Alemania hay mucho negocio de factoring. En Francia hacemos avales, caución, podría imputar un aval de garantía para una empresa francesa, un filial de una empresa española que es en Francia, podría pedir un aval de garantía. Yo insisto que 10 años me parece mucho tiempo, pero en España no hacemos caución. Y con lo cual, en el caso de ese tipo de avales, tendría que ser una empresa de seguros generales, o lo que tenga es con el Colegio de Ingenieros. Sí. Sí. Sí, Luz Verde, bueno, trabajáis la cobertura de impagos, ¿no? Las empresas como las de Tecniverso, en general todas, pero bueno, especialmente en Tecniverso, prestadores de servicios como somos nosotros, fundamentalmente nos mata la caja, ¿vale? Vuestra percepción es general. ¿Cuál es vuestra percepción en relación a los retrasos en los pagos a los clientes, tanto públicos como privados? Porque, digamos, el clima de incertidumbre propicia también en los clientes, a pesar de los contratos, que las formas de pago sean, bueno, sean más laxos, ¿no? ¿Qué percepción tenéis? No estamos en Luis, porque ese es el principal problema. O sea, de hecho, estaba comentando que con el drama que tenemos aquí, con el tema de tipos de interés al 2%, y parece que esto es la pera, ¿no? Seguro que aquí hay alguien que se acuerda del tipo de interés del 14% y tal, o además del 10%. El tema es que para muchos países en los que estáis en proyectos es que lo tienen en 2 dígitos. Quiere decir que el tema es que un 10 y subiendo para arriba. Insisto, hemos hablado antes de Turquía, que es espectacular lo de los turcos. Entonces, a ellos les sale muy caro el pagar y además sobre todo una moneda que no es la suya. Insisto, el hecho que el dólar sea débil frente también a monedas emergentes es algo bueno para su casa. Pero lo comentaba antes, que no nos extrañaría que hubieseis visto a deudores privados y públicos viendo extensiones en el pago, prórrogas, porque es algo que llevamos observando tiempo. Y eso, una de las cosas que sucedía el año pasado, lo achacábamos a un tema de fortaleza del dólar, porque casi todos los contratos que hacéis fuera de la zona euro son en dólares. Entonces el año pasado estaba el dólar muy fuerte para un mexicano, para un argelino, es que se hacía en dólares. Y ahora mismo el tema es la subida de tipos, porque bueno, pues una de las cosas que sucede es que la inflación, vuelvo a decir que aquí parece que es un drama, el 2%, pues en muchos de los países que hemos citado, pues las inflaciones en África subsahariana están una vez más al 10 y 12%, con lo cual tienen tipos elevados, ¿no? Entonces, es importante el hecho de cuando hacemos nosotros, o sea, siempre decimos no tenemos que decirle a una empresa qué es lo que tiene que hacer, y podemos contar nuestra experiencia. Entonces, uno de los temas que es bastante interesante, insisto, es que parece, nos podemos equivocar, que de aquí a un año hay un tema de bajada de tipos y de dólar más débil, lo cual, insisto, va a ayudar en países emergentes. Casi todos tienen deudas enormes en dólares. Si el dólar está más débil, el tipo de LIBOR está más bajo, les saldrá más barato pagar su deuda, con lo cual tendrán más capacidad de pago. Entonces, de aquí, insisto, al 26, porque no nos atrevemos a hacer previsiones de lo que va a pasar, lo que estamos hablando es un aumento, sobre todo por cuestiones relativas a la inflación, más que por el tema del dólar, que pensemos que va a ayudar a potenciales compradores que tengáis. Y en la zona euro, insisto, si alguien hace en el este de Europa o en el norte de África un contrato en euros, pues también hay para todo, pues sí, parece que vamos por la misma tendencia, una bajada de tipos. Sí, por favor. Juan Pablo Gutiérrez de TPF. Quería preguntarte, porque has dicho antes que, claro, lógicamente que vosotros hacéis análisis de riesgo de las empresas, que al final son nuestros clientes, ¿no? Pero eso lo hacéis dentro de una operación o tenéis como, igual que tenéis una clasificación de riesgo de países, de empresas, por así decir, tipo ADIF en otros países, pues la empresa de ferrocarriles de tal país, eso lo tenéis. Pero eso es un servicio, es algo interno vuestro, o se os puede preguntar
si pagando. Miquel ha hablado de Miquel ha hablado de las soluciones de cobertura que tenemos, las exportaciones, bueno, ¿no? De ingeniería y construcción, que serían single frame y single reef, pero respondiendo a tu pregunta, también ponemos a vuestra disposición, como es aquí, la información comercial. Tenemos, y de hecho está aquí nuestro experto al final de la sala, Jorge Cañedo, que ahora os lo presentaré. Entonces, lo que hacemos es poner a disposición de las empresas la información con la que trabaja la aseguradora de crédito, que es COFACE. Entonces, es un servicio diferencial respecto a otros productos que puedes encontrar en el mercado, Informa, Acceso, Benifor. ¿Por qué? Porque al incorporar la experiencia de pagos de nuestros asegurados a nivel mundial, la información está mucho más enriquecida. Y somos capaces de predecir, en el plazo de un año, si ese cliente tuyo, ese potencial cliente, va a impagarte o no. Entonces, el servicio es diferencial, el servicio de información, y decimos que es información predictiva, pues intentamos anticipar, no siempre lo conseguimos, por eso existe el seguro, pero intentamos anticipar el riesgo de pago. Entonces, os informamos, esa opinión de crédito que damos hoy va a estar monitorizada durante los próximos 12 meses, de tal forma que si hoy pues, recomendamos pues, de 500.000 euros o 500.000 dólares para una empresa en Estados Unidos, y bueno, pues tenemos informaciones negativas sobre la misma, vamos a avisaros para que pues, tomen las medidas oportunas. Entonces, bueno, pues es un servicio, se contrata, es muy sencillo, mediante bonos, bonos de prepago, parte de 1.000 euros, y pues, según el consumo que tengáis previsto a lo largo de los próximos 12 meses, pues vamos adaptando. En COFACE se puede contratar lo que es la información y el recobro fuera del seguro. Es un tema importante, o sea, al final sea parcelado, o sea, cuando tú haces una cobertura, pides una información para un deudor, en corto plazo suele haber los gastos de estudio, en largo plazo, señores, no suele haber gastos de estudio, pero el tema es que, o sea, eso va por parte de la compañía y luego si hay un impago, nosotros aparte de indemnizar tenemos que recuperar. Lo que pasa es que COFACE, como está presente en 65 países, por lo que se ha puesto encima de la mesa es la información, no solo en todos los países que podemos tener información, pero existe en 65 a nivel presencial. Y una de las cosas que es bastante importante es también la posibilidad de, si tienes un impago o algo que no has podido hacer nada, pues puedes ir a tu abogado de toda la vida, a tu despacho, pero también puedes contratar lo que es la gestión del recobro de ese impago se hace en Corea, que te queda un poco lejano, ¿no? Y en este punto, Miquel, si me permite, la diferencia competitiva de COFACE además es tremenda, porque lo ha comentado, creo, al inicio de la presentación. Estamos presentes en más de 100 países y esto hace que el recobro pues, no lo hagamos con un corresponsal en esos países, sino que lo hace la propia COFACE. Pues, yo tuve un caso el año pasado en Egipto, es un caso de éxito, donde un asegurado de corto plazo, el que tenemos aquí en Madrid, en Las Rozas concretamente, bueno, esta empresa se dedica a fabricar y exportar bueno, pues los tetrabric. Entonces, bueno, pues se había vendido sin cobertura a un cliente en Egipto y le cogió con 500.000 dólares. Pero en los modos financieros, Pablo, no lo habíamos clasificado. ¿Qué hacemos? Pues no te preocupes, que tenemos el servicio de recobro de deuda no garantizada, y en 6 meses conseguimos recuperarle al COFACE Egipto. Tiene un problema pues, casi político de saber moverse, más que de capacidad financiera del deudor, pero el deudor no pagaba. Y pues conseguimos recuperar los 500.000 euros. Bueno, aplicamos la comisión correspondiente, que va según los países y según la cantidad. Y bueno, pues el director financiero pues, escribió un correo bueno, pues, agradeciendo la gestión que había realizado el COFACE, porque el boquete que tenía con los 500.000 euros, pues imaginaros, 500.000 dólares. Entonces, pues también otros los servicios que prestamos de forma, digamos, independiente. Información comercial, recobro, y si le añadimos la cobertura, bueno, pues tendríamos las pólizas de seguro de crédito a corto y a largo plazo. Una cosa importante, digo, para que no se nos quede por ahí que no tiene nada que ver con la cobertura, sino con vuestra operativa, es que estamos viendo cada vez, insisto, que nosotros no tenemos que decirle a nadie que haga un contrato de una forma o de otra, además, insisto, en licitaciones públicas muchas veces está todo atado.
pero lo estamos encontrando bastante en temas, sobre todo en suministradores. O sea, al final, si estáis trabajando con un EPCista que a su vez está pensando en Egipto, además, si tiene un cliente público en Egipto, os meten una cláusula del contrato que se llama if and when, si y cuándo, que no sé si lo habéis visto, pero lo que quiere decir es que el EPCista solo os paga, estoy hablando, si tú eres el suministrador, cuando él haya cobrado el cliente final, que es muy importante el tenerlo en cuenta, porque claro, igual tú piensas que estás haciendo con una gran empresa francesa o danesa que te ha contratado a ti para vender o hacer un proyecto en Egipto o en Dubái, pero estás firmando tú mismo un contrato en el que dices que solo te pagará cuando haya cobrado del cliente final, y eso solo, entonces ya el riesgo no es danés, entonces es una realidad, es de la empresa egipcia. Entonces os diría que es bastante importante porque lo vemos de forma bastante repetida en los últimos años, alguien lo ha debido establecer, está teniendo mucho éxito, sobre todo para proyectos en los que tengáis un EPCista en medio y luego el cliente final esté al final. Pues preguntarlo o mirarlo, seguro que vuestros abogados alguien sea, está seguro que no tenéis, es mejor no tenerlo. A las 9 de la entraría, se supone que era un café, digo, igual se ha Sí, igual podemos Pasar al al networking café y podemos seguir pues eso, resolviendo, ¿no? Algunas dudas. Ha sido muy interesante, Miquel, y Pablo. toda la información. Y Pablo, también comentaros, el informe de KPMG al que hacía referencia Miquel, lo tenéis también ahí en papel. Y como decía, pues está en la página web también tenéis el resumen, ¿vale? Para posteriormente haremos una presentación también aquí en Tecnuberia, de nuevo para los que habéis podido estar en el evento de presentación de este informe, que bueno, fue una presentación que organizamos en mayo en la sede de KPMG, pues vamos a repetirla también para pues eso, en la presentación de resultados y principales conclusiones de este informe, que yo creo que es una herramienta bastante interesante para todos tenerla de diagnóstico del sector. Muchísimas gracias. ¿A vosotros?